Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y yo saludo a Stephanie Macías, consultora política. Gracias, Stephanie, por acompañarnos. Hola. Eh, quiero, Yes. quiero que nos ayude a entender. Ayer en el Palacio de Gobierno se presentó a la portavoz de Carondelet. Ese creo que es el cargo así le han llamado este cargo. Y lo que se vio ya en un principio es qué utilidad va a tener el portavoz. Si hay cosas que le preguntan y no tiene información. Pasaba con otros portavoces, pasó en determinados momentos con Roberto Zurieta, pasó con Carlos Gijón, que tomaban otros papeles siendo todólogos de alguna manera. Entonces, ¿para qué sirve el portavoz? Buen día. Hola, buenos días. Y gracias por la invitación. Dependiendo de cómo lo adaptes, por ejemplo, tienes estructuras como Estados Unidos y Caroline Levitt en el gobierno de Trump, que es un perfil mucho más confrontativo, es mucho más Hay dos, y quiero comenzar con esto. En comunicación, especialmente en estrategia gubernamental, se suelen hablar de los perfiles de vocería. Hay la vocería que tiende puentes, que es mucho más lo que fuese un Carlos Gijón, un Roberto Izurieta, en el cual tiendes puentes, da cifras, es mucho más metódico. Pero también hoy, en la época de la polarización electoral y digital, tiene un nuevo perfil que es un poco lo que los americanos le dicen el Rottweiler, que es un poco lo que Caroline Levitt en Estados Unidos es. Es la que de alguna manera es confrontativa, posiciona su narrativa, de alguna manera ellos le dicen Rottweiler a ese perfil porque no te muerde, pero saca los dientes si es necesario y especialmente en este estilo generas un nuevo espacio de discusión a través de las redes. Mira que Caroline Levitt en Estados Unidos no solo ha invitado a la Casa Blanca a periodistas de medios tradicionales, sino que está invitando a influencers, a medios digitales, y eso abre la arista. Entonces, volviendo a tu pregunta, todo depende de lo que le han dicho a ella o el margen de maniobra que tenga. ¿Cuál es la cancha delineada? Ella es una portavoz en la cual todas las semanas va a sentar, va a dar los 5 puntos y va a decir, cuando le hagan preguntas, va a tener un margen de maniobra, o lo que va a hacer es decir, esta pregunta va al Ministerio de Economía, de Finanzas, de Petróleo, voy a contactar a las personas. Todo depende del margen de maniobra que le haya hecho y un poco la cancha delineada por la secretaria de Comunicación, que es Irene Vélez. Aquí el reto va a ser, ¿cuál es ese margen de maniobra? ¿Cuál es esa libertad para poder responder todos los temas, pero al final del día tener claro que hay una disciplina de mensaje y esa línea gubernamental y ese mensaje lo elabora la secretaria de Comunicación? Eso me parece que va a ser un reto. Claro, porque además, a ver, si el portavoz de un gobierno sale con un tema a dar una rueda de prensa, un tema en específico, digamos, tema eléctrico, los periodistas le van a preguntar del tema de seguridad, van a aprovechar para sacar información sobre otros temas. Y si ese funcionario no tiene respuestas, pues se va a generar ese problema, un funcionario sin respuestas. Sí, y definitivamente lo que se suele pasar en estos tipos de perfiles es que propio de lo que ya sabemos de su currículum, sus credenciales, lo más probable es que tenga un tema como de inmersión por ministerio, para que sepa más o menos cifras varias, tenga lo que se llama una matriz de riesgo, donde sepa por cada ministerio cuáles son los riesgos, cuáles son los temas álgidos y cuáles son las posturas gubernamentales en cada tema. De esa manera disciplinada ella puede tener claro, armar su estrategia junto con la Secretaría de Comunicación y tener claro cuáles son los mensajes en todos los temas. Aquí lo duro de alguna manera va a ser que en un país como el nuestro, con multicrisis, tienes que posicionar mensajes, responder a las preguntas, pero también hacer seguimiento, porque tú lo que quieres es de alguna manera tomar control sobre la agenda mediática. Cuando digo tomar control es que no solo tu narrativa sea la adecuada, sino que los 5 puntos que tú mencionaste en la rueda de prensa puedas tener, activar voceros alternos que puedan posicionar los 5 puntos.
Esa es la magia de una vocería estratégica en la cual tú pones un poco como en los medios se llama los lunes, el lunes de tráfico, en el cual tú pones los temas, vas a hacer el seguimiento. Esto lo está haciendo el gobierno, estás poniendo los temas y ahora te toca posicionar los mensajes a través de voceros alternos. Stephanie, buenos días. ¿Cuál es su evaluación del estreno de Carolina Jaramillo como portavoz? Hay muchos que la criticaron por su pasado correísta o también porque en entrevistas ha sido crítica con el gobierno de Noboa. ¿Cómo ve el estreno que hizo ayer la portavoz del gobierno? Yo en una de mis redes planteaba un dilema y el dilema y la consulta era la siguiente. Si el correísmo estuvo 20 años y mucha gente valiosa es servidor público, ¿significa que hay que descalificarlos a todos? ¿O hay que evaluar quiénes sí fueron y fueron utilizados como herramienta de persecución, activación o fueron servidores públicos? Eso como el número uno. Y número dos, ¿qué pasa con sus credenciales? Hoy día vemos una mujer capaz, profesional, con todas las credenciales, tal vez darle el beneficio de la duda y esperar a ver qué sucediese. En la tarde hubo un poco una polémica en redes por unas declaraciones y unas respuestas de ella. Entonces la pregunta, decían, ¿el presidente sabrá? Yo creo ¿O que lo hacía ya primero ahora conocemos como bien al vocera? presidente. Claro, pero ya sabemos, ya conocemos al presidente y de alguna manera si algo hemos tenido claro es que el presidente no deja de sorprendernos. Tal vez él sí conocía sus expresiones, sí conocía de alguna manera su manera de ser, su manera confrontativa. Lo mismo es Carol Levitt en Estados Unidos, es confrontativa, un poco lo que le dicen es delinea la cancha, sabe responder. Tal vez eso es lo que el presidente estaba buscando, alguien que de alguna manera comience a responder, no solo posicionar. No. ¿Qué es lo que sucede? Y mira que nosotros, Milton, en algún momento hace años lo hablamos contigo en un programa. El problema del gobierno de Lazo es que había un problema antes de Gijón, y el presidente salía a responder. Y de alguna manera, dentro de una comunicación eficiente, tú tienes que de alguna manera blindar al presidente, que el presidente sea el último recurso. Y para ello tienes que tener una vocería y ella tiene claro dentro de su profesionalismo que de alguna manera es un fusible. No estoy diciendo que se va a quemar, pero ella es la primera barrera antes de llegar al presidente. Y con esto no solo se requiere tender puentes, comunicar y posicionar mensajes, también muy a su estilo. Tal vez el presidente quería eso junto con la estrategia con la secretaria de Comunicación Irene Vélez, de parar el carro y ser más confrontativa de lo que estamos acostumbrados en un vocero. Hoy tenemos a un Adorno en Argentina. Este vocero de Argentina es súper confrontativo, es hasta irónico muchas veces y está gustando. Entonces creo, no estoy diciendo que Carolina es o no es, lo que estoy diciendo es que cada vez más en una política polarizada estamos viendo una diferente manera de ver a los voceros. Y tal vez el presidente escogió esta manera y este perfil para la vocería. Son las 8:53. Estaba hablando con Stephanie Macías sobre el gobierno del presidente Noboa, que además el presidente en sus primeros días lo que hizo fue ratificar casi al 100% de su gabinete, muy pocos cambios hizo. Se habla de la luna de miel que tienen todos los gobiernos, los 100 primeros días. Este gobierno ha tenido, digamos, de alguna manera, 18 meses de luna de miel, un año y medio de luna de miel, porque el presidente gana las elecciones contundentemente y en medio de varios problemas. Es decir, el país al presidente le está dando una gran oportunidad, un voto de confianza increíble pese a todo, apagones, inseguridad, crisis económica, medidas fuertes, y el presidente gana con 11 puntos de diferencia. Es decir, ha habido una luna de miel larguísima. La pregunta es si es luna de miel o él ha logrado comunicar y conectar con sus bases de tal manera que le den el beneficio de la duda. Porque si nosotros nos hubiéramos sentado en esa misma entrevista cuando teníamos 14 horas de apagones, hubiéramos dicho auxilio y después tuviste la consulta, hubiéramos dicho auxilio, ¿qué va a pasar? Yo creo que, y hoy ganó 11 puntos. Con esto en mente, definitivamente no hay los 100 días que se le habla a la luna de miel o la duda razonable, le das el beneficio de la duda.
Hoy tienes un presidente que ha apostado por la continuidad de sus miembros. Esto puede hablar desde un abordaje estratégico de si cambiamos, nos toca de nuevo de alguna manera equilibrarnos y movernos. Él ha apostado por la continuidad. Más que nada, me atrevo a decir, para tratar de que la ejecución y la eficiencia sea mucho más rápida, considerando que en todo gobierno y en toda compañía y empresa, la manera de liderazgo y entender esa misión y visión ayuda a activarse. Hoy no hay cambios. Lo que sí creo importante y siempre rescato del discurso del presidente fue, uno, es la primera vez que él habla de procesos. Ya no estamos hablando, en su momento hablaba de la reelección, hoy habla de procesos. ¿Y por qué introduce la palabra procesos? Porque todos sabemos que para cambiar o avanzar necesitas procesos, pero hoy en un mundo digital, en un votante inmediatista, es un reto lograr no solo mantener la atención del ciudadano, sino lograr que te acompañen en esos procesos. Y dentro de eso creo que la estrategia va a ser identificar victorias inmediatas para poder diciendo, mira, ya vamos ganando en esto, vamos en otro, no como procesos. Y dos, habla de no maquillar los errores. Y eso me pareció interesante porque habla un poco de lo que él es. Mira que han habido leyes o han habido procesos en los cuales se han hecho que él mismo les ha vetado. O sea, él no tiene miedo de decir, esto no va. En otras ocasiones, habían presidentes en los cuales, de alguna manera, para no aceptar ese error, trataban de alguna manera de maquillarlo. Él dijo, no maquillar errores. Y eso me parece interesante. Es un reto definitivamente, porque así como cuando estás en minoría, es un reto, cuando es mayoría también, porque la ciudadanía tiene altas expectativas y uniendo con lo de la vocería, no solo vas a tener que posicionar mensajes, vas a tener que manejar las expectativas, porque tú y yo sabemos, y los que nos están escuchando y viendo, que los cambios no son inmediatos, pero la gente los está esperando. Entonces, ¿cómo identificas y cómo haces una narrativa de cómo vas avanzando y cómo le vas explicando a la ciudadanía cuáles son esos avances? ¿Acaso en este segundo momento, en este segundo periodo presidencial, Stephanie, cómo vemos al presidente Noboa? Porque sin duda desde el discurso de posesión de esta vez vimos a un Daniel Noboa distinto, un Daniel Noboa que incluso en una crónica Roberto Aguilar decía que sacó el orador que tenía escondido. ¿Cómo lo ve usted, Stephanie? Creo que es mucho más cómodo en su rol, porque antes del discurso y antes de la segunda vuelta, siempre decían, el presidente es muy bueno en tarima, es muy bueno en territorio. Se sentía mucho más cómodo, hasta relajado en tarima, y cuando venía y se ponía un poco el terno de presidente, estaba mucho más acartonado. Y hoy vimos un presidente que dijo, estoy mucho más cómodo, y Ujú. se siente mucho más cómodo en las cámaras. Y se siente mucho más cómodo en una comunicación donde también transmite emoción. Dentro de ese acartonamiento que en su momento hablábamos, hoy vimos a ese presidente que también hace campaña y que también es emotivo y que también conecta, la importancia de conectar. En campaña él conectaba, en tarima él conectaba, y cuando estaba en la función no necesariamente conectaba. Hoy estamos viendo a una misma persona que conecta y que se siente mucho más cómodo. Bien, son las 8:58. La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, dijo dos cosas. Primero, esta época de comunicación va a ser para visibilizar las obras del gobierno. Y por otro lado, mandar mensajes para quienes hacen oposición. Es decir, sí se nota un aire de confrontación política por parte del gobierno. Ya vimos un poco el carácter de Carolina Jaramillo ayer y su tweet que causó muchas críticas. Parecería desatinado, parecería que ella no debió hacer eso después de haber sido posesionada, a lo mejor antes, el domingo en la noche. Dile pendejo a quien tú quieras, pero después de ser posesionada ya suena a una posición eh, hasta grosera contra los periodistas, contra el periodista, y muchos se toman a pecho. Y más que nada porque en la comunicación que conocemos tradicional de una vocería, una vez que eres vocera, ya tu voz no te pertenece, le pertenece al gobierno, y todo lo que tú digas de alguna manera es un reflejo del gobierno. La pregunta es si ella lo que hará es una división y dirá,
lo que salga en la página de la vocería de la presidencia es una y mi página personal son mis opiniones. Pero eso Imposible, claro. significa que hay algunos periodistas que de hecho lo ponen lo que está en tweet no es la voz del medio, sino Pero mía. prácticamente no te puedes desdoblar. O sea, Sí, es totalmente de imposible. acuerdo. Dime. La pregunta es si cuando se evaluó su perfil, se evaluó teniendo en cuenta eso y diciendo sí lo queremos. Queremos a alguien, como dicen los americanos, queremos el pacifista que tienda puentes, pero también necesitamos un Rottweiler que defienda la cancha y defienda lo que los americanos dicen defense, defienda la baranda entre el gobierno y la oposición. Entonces, ¿quién quita que eso también querían? Cuando todos nosotros nos sorprendimos de esa reacción y después yo teníamos múltiples chats en las cuales gente decía, van a tener que decirle chao, no, esto no es viable. Y yo lo que les decía es, ¿y quién quita que eso es lo que quieren? ¿Quién quita que lo que quieren es alguien como Caroline Levitt en Estados Unidos? Mira, tú sabes lo que es Caroline Levitt en Estados Unidos, la portavoz de Estados Unidos, de la Casa Blanca. Es un estilo así, confrontativo y Bueno, parar a raya. Tal vez eso es lo que estaban buscando. los Rottweilers también muerden y hacen daño. Entonces, Pero es una apuesta. La sí, sí, pregunta, y lo que te quiero decir es, así como la apuesta gubernamental es un gobierno en el cual nos sorprende en cada esquina, donde hace lo que no hubiéramos esperado, donde mantuvo a su gabinete y eso también es una apuesta. Esta es otra apuesta. Una vamos apuesta a ver Y cómo creo que sale. el gobierno se está lanzando a triple apuesta. Vamos a ver qué tal le sale. 9 en punto de la mañana, 9:01. Gracias, Stephanie, por habernos acompañado. Un gusto, buenos días. Buen día. Stephanie Macías, consultora política. Terminamos. Nos vemos mañana. Chao, Vero.